En este vídeo seguimos con el tema 2 del curso de programación y lo que vamos a ver en concreto es la declaración de variables de tipo numérico en Java. Bien, la forma de declarar una variable en Java es indicando primero el tipo de datos que almacenará dicha variable y luego un nombre que será el que vamos a darle a esa variable, al que se llama identificador de la variable. Y además también podemos asignar un valor de inicio a la variable a través del igual. Y algo que debemos tener en cuenta es que no podemos repetir los nombres de las variables, aunque más adelante ya veremos que sí se puede hacer, pero cuando están en ámbitos diferentes. Pero bueno, ahora de momento vamos a seguir esta norma. Dentro de cada clase, dentro de cada programa, no vamos a repetir ningún nombre de ninguna variable. Y en último lugar, siempre que declaremos una variable, le asignemos un valor o no, siempre al final debemos poner un punto y coma. Aquí tenemos un primer ejemplo. Estamos declarando una variable de tipo entero a la cual vamos a llamar num. El identificador de esa variable será num. Entonces, dentro de mi programa habré reservado un espacio de memoria para guardar enteros de tipo int y para acceder al valor que hay guardado en ese espacio de memoria lo haré a través del identificador, es decir, a través de num. Y tal y como vimos en el último vídeo, al declararla de tipo int tendré un intervalo de valores que le puedo asignar. Si volvemos a la tabla del último vídeo, pues podremos comprobar que si lo declaro de tipo int, podré guardar un número comprendido entre este valor y este de aquí. Si por ejemplo, en vez de indicarle que es de tipo int, le hubiera indicado byte num, pues únicamente podría guardar valores que están entre el menos 128 y el 127. Bien, volvamos de nuevo a la diapositiva de antes y ahora vamos a ver otro ejemplo donde además asignaremos un valor de inicio. En este caso, int cantidad igual a 5. Y aquí abajo he puesto nombre de la variable, pero es más correcto llamarlo identificador de la variable. Así mejor. Y bien, aquí en primer lugar indicamos el tipo de la variable. A continuación, el identificador de esa variable, el nombre, en este caso la llamaremos cantidad, luego un igual y el valor que guardaremos de inicio en esa variable, un 5. Es decir, con esta instrucción lo que estoy haciendo es declarar una variable de tipo int a la que voy a llamar cantidad y de inicio, dentro de esa cantidad, va a estar guardado el número 5. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Y aquí algo que también se debe tener en cuenta es que cuando asigno un valor a una variable, en primer lugar se va a evaluar la expresión a la derecha del igual. Es decir, yo puedo declarar una variable y asignarle el resultado de una expresión. Por ejemplo, podría haber puesto aquí int cantidad es igual a 5 más 4. Entonces, lo primero que se resuelve es lo que está a la derecha del igual. Se haría ese 5 más 4. El resultado sería 9. Y luego esa expresión, una vez está resuelta, una vez he obtenido ese 9, se asigna a la variable que tenemos a la izquierda del igual. Por lo tanto, aquí se sumaría y una vez se ha sumado, luego ya se guarda en cantidad. Y estas expresiones pues, pueden estar formadas por distintos tipos de operadores, como ya veremos más adelante. Y además también podríamos asignar a una variable el valor de otra variable e incluso realizar operaciones entre esas variables y asignarla a otra variable. Bien, aquí podemos ver algunos ejemplos sencillos. La primera línea, int cantidad igual a 5 más 2. Aquí realmente guardaremos en cantidad un 7. Luego declaramos otra variable a la que llamamos precio y guardamos como valor de inicio un 10. Por lo tanto, en cantidad tenemos un 7 y en precio tenemos un 10. Luego, a esa variable le puedo cambiar el valor. Y para cambiarle el valor ya no debo indicarle la palabra reservada int, porque la variable ya está declarada. Es decir, yo ya tengo una variable de tipo entero que se llama precio. No debo volver a escribir int precio. Esto únicamente se realiza la primera vez. Luego, si quiero cambiar el valor de precio, simplemente lo haré a través de su identificador, en este caso precio. Por lo tanto, una vez se haya ejecutado esta tercera instrucción, en precio tendremos guardado un 5. El valor que teníamos antes, que era un 10, desaparece y se actualiza a 5. Aquí, por ejemplo, si cambiáramos el orden y esta instrucción la pusiéramos antes de
int precio igual a 10 daría un error, porque estaríamos intentando asignar a precio un valor de 5, pero precio todavía no ha sido declarado. Es importante que tengáis también esto en cuenta. Primero se declara y luego ya podemos trabajar con ella. Bien, y finalmente tenemos dos instrucciones adicionales. Int precio final, que es igual a cantidad por precio. Tal y como hemos dicho antes, se resuelve primero la expresión de la derecha, cantidad multiplicado por precio. En precio teníamos un 5 y en cantidad teníamos un 7. 7 por 5, 35. Y una vez se ha resuelto esa expresión, ese resultado se lo asignamos a la variable de la izquierda, en este caso a precio final. Por lo tanto, guardamos un 35 en la variable precio final. Y finalmente tendríamos una última instrucción, precio final igual a precio final más 10. Esto es completamente válido, ya que guardaremos en precio final el resultado de esta expresión. No debemos confundirnos porque tengamos el mismo nombre a ambas partes de la expresión. Primero, siempre resolvemos la parte a la derecha del igual. Por lo tanto, si en precio final hay un 35, 35 más 10. La expresión de la derecha dará como resultado un 45. Una vez se haya resuelto esa expresión y obtenga ese 45, ya se lo asigno a precio final. Por lo tanto, cuando termine esta instrucción, en precio final habrá guardado un 45. Bien, y además podemos declarar varias variables del mismo tipo a la vez, es decir, en la misma línea. Lo único que deberíamos hacer es separar por comas. Importante, el tipo de dato únicamente se pone una vez. Por ejemplo, en esta primera línea, int a igual a 5, b igual a 10. Separamos con una coma las dos variables. Aquí declararíamos dos variables que se llamarían a y b. En a guardamos un 5 y en b guardamos un 10. Y además, como siempre, cuando termine la instrucción ponemos un punto y coma. Es decir, las distintas variables las separamos por comas, pero al final de todo siempre un punto y coma. Luego en el siguiente ejemplo declaramos tres variables de tipo short, a las que llamaremos c, d y e. Separamos por comas y punto y coma al final. Además aquí en este caso en c guardaremos de valor de inicio un -1, en d no guardaremos nada, podemos hacerlo perfectamente, y en e guardaremos un 4. Aquí en este caso está declarada la variable d de tipo short, pero de momento no hay nada dentro. Ya veremos más adelante que en ocasiones, cuando trabajamos con variables que no tienen asignado un valor, Java les establece uno por defecto. Entonces esto lo veremos con detalle, como digo, más adelante. De momento nos debemos quedar que en d no hay ningún valor, no hemos asignado un valor de inicio. Y luego en la última instrucción, int f, g, lo mismo, declaramos las variables f y g de tipo entero, pero no guardamos nada dentro. Es decir, están declaradas, pero no tienen un valor. Bien, y pasemos a hablar de los nombres de las variables. Tenemos libertad para indicar el nombre que queramos a la variable, pero normalmente lo que se suele hacer es darle un nombre significativo. Si, por ejemplo, estoy desarrollando un programa que me calcula el área de un cuadrado y quiero guardar en dos variables tanto el lado como el área, pues tendría sentido que pusiéramos de nombre int lado, double area o double lado. Podríamos poner perfectamente en vez de lado una L y en vez de área una A. Pero de cara a la lectura del código es mucho más fácil de entender si utilizo variables significativas que si utilizo variables que no explican lo que tienen dentro. Entonces en ocasiones, pues aquí para los ejemplos yo puedo utilizar la letra A, la letra B, la letra C, aunque esto luego no se recomienda. Pero bueno, de momento para que veáis estos ejemplos yo lo estoy utilizando, aunque luego cuando empecemos a programar esto, como digo, hay que evitarlo. De todos modos, luego veremos una diapositiva en la que podéis encontrar una serie de consejos y recomendaciones a la hora de poner nombre a las variables, a la hora de seleccionar un identificador para la variable. Bien, pero dejando de lado lo que sería la elección del nombre, luego tenemos una serie de reglas que debemos seguir a la hora de seleccionar esos nombres, como por ejemplo que nunca pueden comenzar por un número. En este caso tenemos la variable int a2 igual a 5, esto sería correcto. Pero no podríamos hacer int 2a igual a 10. Nunca podemos empezar el nombre de una variable con un número. En cambio, a partir del segundo carácter ya podemos utilizar números sin problemas. Además, pueden contener algunos símbolos, como por ejemplo el de subrayado, pero no podrán contener otros muchos, como por ejemplo los de las operaciones matemáticas. Aquí, por ejemplo, int nombre -2, esto realmente es un menos.
Esto daría error, ya que este carácter no está permitido dentro del identificador de una variable. Y aquí en la siguiente diapositiva pues podemos ver en detalle cada una de estas reglas. Lo primero, como hemos dicho ya varias veces, el identificador de la variable es el nombre que le daremos a la variable. Estos identificadores deben comenzar siempre o por una letra, o por el guión bajo, el subrayado, o por el carácter del dólar. Además, tal y como hemos dicho antes, no pueden comenzar por números, pero después sí se pueden incluir. También importante, las variables son case sensitive, es decir, diferencian entre mayúsculas y minúsculas. Podría declarar dos variables con el mismo nombre, que una estuviera escrita con mayúsculas y otra en minúsculas, y sería válido. Incluso podría jugar con las mayúsculas y minúsculas de cada letra. Es decir, podría ser la misma palabra exactamente y que la última letra en una fuera en mayúscula y en la otra no, y serían variables distintas. Aunque más adelante también vamos a entrar en detalle en este tema, en el de las mayúsculas y las minúsculas, ya que es muy recomendable seguir una serie de reglas para utilizar estas mayúsculas y estas minúsculas. De momento las variables yo os recomiendo que las escribáis siempre en minúsculas. Además no podemos utilizar espacios en blanco ni símbolos de los operadores, tal y como he mencionado ya antes, como la resta, la suma, multiplicación, división, módulo, etc. Además, estos identificadores no pueden coincidir con ninguna palabra reservada. En Java hay muchas palabras que ya están reservadas, que ya forman parte de lo que es la sintaxis del lenguaje, y esas palabras, por lo tanto, no se pueden utilizar. De momento ya hemos visto algunas, como por ejemplo el main, o el int, o el double. Esos nombres, como ya tienen una función específica dentro del lenguaje, no los podemos utilizar para asignárselos a variables. De hecho, en la siguiente diapositiva tenéis una lista de palabras reservadas en Java. Además, el porcentaje no está permitido ya que se asocia con el módulo. Sí que podemos utilizar el dólar y la S trencada en valenciano e incluso los acentos y la ñ, pero no se recomienda utilizarlos. Yo de hecho nunca pongo ni ñ, ni S trencada, ni acentos en ninguna variable. Bien, y aquí tenéis una lista de palabras reservadas en Java. Estas palabras no las podré utilizar como identificadores de variable, ya que cada una de ellas tiene una función específica dentro del lenguaje Java. Y prácticamente todas ellas pues las iremos viendo poco a poco a lo largo del curso. Y bien, pasemos ahora a declarar variables numéricas, pero en este caso con decimales. Entonces, para asignar un valor con decimales tenemos dos tipos de variables, que eran el float y el double. El double ocupa el doble de espacio que el float a cambio de tener una mayor precisión y que puede representar números más grandes. Entonces, dependiendo de la precisión que queramos, seleccionaremos un tipo u otro. Y algo que debemos hacer siempre que asignemos un valor a un float es poner una f al final. Es decir, si queremos guardar un 3,5 en un float, deberemos escribir 3.5 y al final una f, y luego ya el punto y coma. Y en el caso de las variables de tipo double, podemos poner una d al final para indicar que es de tipo double, es decir, el mismo caso de antes. Si ahora, por ejemplo, quiero guardar un 10,8 en una variable de tipo double, pondré 10.8, luego una d y luego ya punto y coma. Aquí, sin embargo, no es obligatorio poner esa d. Únicamente es obligatorio, y de hecho da un error de sintaxis, en el float. En el double no hace falta. Y aquí tenemos declaradas 5 variables de tipo float y 5 variables de tipo double. He intentado buscar todo tipo de ejemplos para que podáis ver de todas las formas distintas que podéis declarar un float y un double, y así espero que quede totalmente claro. Aquí en los float, como podéis comprobar, siempre ponemos una f final, mientras que en el double he puesto la d en algunos casos, pero no es obligado, no lo he puesto en todos. Además, aquí podemos incluir esta letra e que me sirve como si fuera el exponente. En este caso, cuando ponemos una e y un 6, es equivalente a poner multiplicado por 10 elevado a 6. Es decir, añadiremos 6 ceros. Si por el contrario después de la e ponemos un valor negativo, lo que hacemos es dividir por 10. En este caso, pues esta e-2 es equivalente a poner 0.55 multiplicado por 10 elevado a menos 2. Esto realmente lo que hace es dividir entre 100, por lo tanto aquí guardaría un 0,0055. Y bien, tras esta aclaración y explicaros cómo funciona el exponente, quiero que intentéis averiguar qué guardará cada una de estas variables, es decir, cuál será su valor después de la declaración. Bien, pasemos a ver ya la solución. En primer lugar teníamos f1, que es de tipo float, y como hemos puesto 1f, pues guardará un 1,0, 1.0.
A continuación, F2 guardaría un 5.4. En F3, el exponente 6, lo que hace es añadir 6 ceros. Por lo tanto, aquí guardaríamos en F3 12 millones. El F4 ya lo había comentado antes, como es un exponente menos 2, divide entre 100. Entonces tendríamos 0,0055. A continuación, en F5 guardaríamos un valor negativo, en este caso 5,44, y el exponente menos 2 divide entre 100. Por lo tanto, movemos la coma 2 posiciones a la izquierda y quedaría menos 0,0544. Pasemos ahora a las variables de tipo double. En primer lugar, en la primera de ellas guardaríamos un 2.0. A continuación, en la siguiente, en D2, guardaríamos un 4,001. En D3, como tenemos un exponente menos 3 y tenemos 1.51, moveremos 3 posiciones a la izquierda y nos quedará 0.00151. En D4, como tenemos un exponente y un 8, sería mover la coma 8 posiciones a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Al final tenemos 211 millones. Y en último lugar, en D5, es un número negativo con exponente a menos 3, por lo tanto, 3 posiciones a la izquierda quedaría menos 0.00011. Bien, y algo además que es muy interesante de cara a la lectura del código es que podemos utilizar el guión bajo para mejorar la legibilidad. Es decir, si tenemos cifras muy grandes con muchos ceros, podemos separar con el guión para que se lea mejor. Aquí, por ejemplo, estoy guardando el 1000, puede que no se note tanto, pero si os fijáis cuando guardo en la variable millón el valor de 1.000.000, esto se lee mucho mejor que lo que tengo aquí a la derecha. Aquí debo pararme a contar los ceros, mientras que aquí se ve mucho más rápido que hay guardado 1.000.000. Y de hecho, ese guión no afecta en nada la cantidad, es decir, no tengo por qué ponerlo cada 3 cifras, puedo ponerlo cada 6, cada 1, cada 2, como quiera. Aquí tenéis una serie de ejemplos. Estas dos primeras instrucciones también guardarían un 1000, aunque ponga un guión aquí y otro aquí. Y la de abajo igual, da igual donde ponga el guión. A continuación tengo dos formas adicionales de guardar el valor de 1.000.000, separando uno a uno cada uno de los ceros, aunque esto realmente no tendría ningún sentido, pero bueno, se puede hacer. Además podemos combinarlo también con los decimales. Aquí, por ejemplo, se guardaría 1000.012, aquí se guardaría 1.000.005, abajo tendríamos 1000.003, pero cuidado si tenéis el guión bajo junto a un punto. En este caso daría error. De hecho, el editor directamente ya os lo subrayará en rojo y no os dejará asignar ese valor. Pero bueno, he considerado que sería interesante también incluir este ejemplo. Bien, y de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo veremos el sistema hexadecimal en Java. Y además también veremos cómo podemos guardar información directamente en hexadecimal. Bien, pero eso, como digo, ya en el siguiente vídeo.